Buenas tardes amigos, bienvenidos al CENAMI. En esta nueva sesión del Jueves Científico tendremos la exposición del ingeniero Adrián Huerta, quien abordará el tema Desarrollo de datos grillados de temperatura a nivel nacional. Invitamos al ingeniero para iniciar la exposición. Bueno, buenas tardes. Yo soy el ingeniero meteorólogo Adrián Huerta. Yo voy a hablar acerca del producto Piscotemperatura versión 1.0. Antes de iniciar la presentación, debo mencionar que esta versión es la primera en realidad, porque actualmente se tiene realizando la siguiente, que es la versión 1.1. Voy a darle más énfasis a esta versión y un poco hablaré también de la versión 1.1. Bueno, iniciemos. Antes de hablar en realidad de piscotemperatura, debo mencionar que piscotemperatura pertenece a lo que es Pisco, que es una base de datos interpolados de estaciones meteorológicas y hidrológicas del CENAMI, en conjunto con datos satelitales para la generación de información grillada. Esta combinación es a través de técnicas de mezcla, técnicas geoestadísticas, para obtener variables de precipitación, temperatura, caudal, evapotranspiración y erosión. Actualmente se tiene lo que es precipitación, que es piscoprecipitación, que es el producto más conocido, capaz ya lo hayan escuchado ustedes, que se encuentra en la versión 2.1. Es la que tiene más evolución y es la que se ha realizado prácticamente desde hace 4 años. Y temperatura es la que más o menos voy a hablar ahora, es la que se viene diseñando desde el año pasado. Unas motivaciones, ¿por qué generar una base de temperaturas en Perú? Bueno, hay diversas razones. Cualquiera tiene su utilidad, especialmente en temperatura, porque es una variable que es necesaria para diversos análisis climatológicos. Pero bueno, voy a enumerar unos cuantos. La primera es porque existe una necesidad de temperatura de resolución temporal y espacial. No existe una base grillada a escala diaria a Kepler que tenga al Perú en su escala espacial. Aún falta ese tipo de información. Actualmente solo se tiene una base de datos mensual, nada más, grillada. También es necesario generar un producto grillado en base a datos con control de calidad y con series homogenizadas. ¿Esto es por qué? Porque mucha de la información global que se tiene y que usamos para datos grillados es porque no se tiene un estricto control de calidad. ¿Por qué? Porque como sus trabajos son a escala global, no van a dar hincapié en diferentes países, especialmente en zonas como la nuestra, porque no tenemos una gran densidad de estaciones. Y eso mismo también genera de que tengamos nuestra información sea no bastante fiable, si es que no la analizamos bien. También porque queremos, el tercer punto, es que generalmente cuando se estima la temperatura espacialmente, se considera solo la elevación. Eso puede ser correcto, pero una veces no. No generalmente la elevación explica la temperatura en todo el espacio. Puede estar en función de otras covariables. Pico de temperatura usa lo que es el dato satelital del MODIS, la temperatura superficial del suelo, para estimar la temperatura del aire. Ese es algo nuevo que se está haciendo al menos en el país. Otra parte también, que es el punto 4, es que generalmente los datos grillados no tienen o no miden la incertidumbre espacial, la incertidumbre de la información grillada, la incertidumbre de la interpolación. Debo mencionar que esto tampoco se encuentra aún en la versión actual de piscotemperatura, porque es bastante compleja y se está en discusión cómo medirla ahora todavía. Y también es porque los códigos para la generación de los datos grillados no son de código libre. Es decir, si yo quisiera usar una metodología de otros países, no la voy a poder usar porque generalmente sus códigos están cerrados. Facilitaría poder usar sus códigos para poder simplemente cambiar o modificar sus metodologías a nuestra región. Antes también de hablar de piscotemperatura, tengo que hablar un poco de los retos de la red observacional, porque a partir de estas es como generamos o como formulamos nuestra metodología para la generación de datos grillados a nivel nacional. Bueno, debo mencionar que primero el primer problema, o el reto como lo quiero llamar, porque generalmente se puede resolver en realidad, es la baja cantidad de estaciones y la pobre distribución espacial de datos observacionales. Si nos comparamos con datos del país de España, que es el segundo gráfico, prácticamente se tiene alrededor de 12.000 estaciones por 500 kilómetros cuadrados. En cambio, para Perú se tiene alrededor de 434 para 1 millón de kilómetros.
Este es bastante complejo y bastante problemático si es que queremos interpolar información donde no hay datos observados. El otro problema también es la información vacía o faltante. Este gráfico nos muestra en negrita cuando hay información y en blanco cuando no hay información. Para la parte del Pacífico, de los Andes y del último para la parte de la selva. Si nos fijamos bien, en la parte desde el año 95 hacia abajo, no se tiene mucha información. Esto puede ser por problemas de control de calidad o porque la información no es buena en realidad, y por también problemas civiles, sociales, que no se pudo generar información en las estaciones observadas. Esto también es otro problema para la generación de información grillada. ¿Por qué? Porque si queremos extrapolar información donde no hay en el espacio, vamos a tener que usar información donde hay espacialmente. Pero esa información no necesariamente es del mismo clima de ese punto. Entonces, eso podría causar inhomogeneidades, tanto espaciales como temporales. Otro punto y otro problema es la incertidumbre de la información observada, con la que mencioné anteriormente. Como bien sabemos, los que trabajan especialmente con las series de tiempo, nuestras series de tiempo de temperatura especialmente tienen diversos problemas. No existe un sistema de control de calidad adecuado porque generalmente nosotros adoptamos sistemas de redes densas que generalmente tienen métodos automáticos o semiautomáticos para el control de calidad, pero generalmente después no resuelven todo, porque a pesar de eso se pueden encontrar varios problemas. Y esta información no se puede usar también para la generación de datos grillados, porque eso también se va a encontrar en los datos grillados. Y esto no debe existir en los datos grillados, porque los datos grillados deberían resolver también este tipo de problemas, esta información. Entonces, a partir de todo eso, se formula una metodología para el desarrollo de pisco-temperatura versión 1.0, tanto para la temperatura máxima como para la mínima. Debo mencionar de que la escala de pisco es diaria, pero su uso puede ser mensual o hasta anual. Va desde el periodo 81 hasta 2015 hasta una resolución de 5 kilómetros aproximadamente de resolución. La metodología de Pisco trata de resolver dos cosas. Uno, la variabilidad temporal y después la variabilidad espacial. Primero enfocamos en la variabilidad temporal. Para resolver la variabilidad temporal de los datos observados, porque es los datos primordiales, es primero realizar un control de calidad de la información observada. Luego, un rellenado de la información, posteriormente una homogeneización. Una vez ya la información está saneada a escala diaria, se produce lo que es los datos espaciales. La metodología para espacializar la información o para generar datos grillados en Pisco, Pisco-temperatura, es lo que se denomina climatológicamente asistido. Esto más o menos lo explicaré más adelante, pero consta de primero generar climatologías de las temperaturas observadas a nivel de punto, y estas climatologías se combinan con la covariable satelital, que mencioné que es la temperatura superficial del suelo del MODIS. Se crean las climatologías espaciales para diferentes meses, y esto, en combinado con las anomalías de los valores diarios espacializados, se le suma la climatología para obtener las series diarias espaciales de temperatura, tanto para máxima y mínima. Esto es para la versión 1.0, y esta metodología es prácticamente para la versión 1.1, pretende ser similar, pero mejorado, porque para la versión 1.1, donde está en negrita, es lo que se mejora, y también se presenta más covariables espaciales para una mejor estimación de la temperatura espacial. Los datos de entrada para la generación de la versión 1.0 fueron 682 estaciones, prácticamente bastante información, pero muchas de ellas tienen casi poca información o no sirven en realidad. Como mencioné, diversos errores sistemáticos y datos vacíos, tampoco existe un sistema de control de calidad, posición dispersa e irregular de las estaciones, porque los controles de calidad están basados en estaciones densas. Entonces, nosotros proponemos dos métodos, uno automático y semiautomático. El automático generalmente se conoce en los diferentes paquetes estadísticos, como es el RCLIN, el SNAP-QC, generalmente mis colegas lo deben haber usado, pero el semiautomático es un método más visual y generalmente trata de evaluar lo que vemos en estas series de acá, que son series con bastante información, pero que, si se dan cuenta, no tienen una buena, no evidencian la realidad de la temperatura, porque si se dan cuenta se ven varios puntos de líneas. Estos son por problemas de valores de rango, de valores decimales. Estos valores tampoco deben estar presentes en los datos brillados, porque esto no representa la realidad de la temperatura. Después de todo este control de calidad,
quedaron alrededor de 231 estaciones. Esta cantidad de estaciones se usó para la temperatura en Pisco. Luego se completó la información. Mencioné que si no se completaba la información se generaban inhomogeneidades, porque podía estimar la información a partir de estaciones donde del clima del lugar sería diferente y el valor de temperatura y la magnitud podría ser muy diferente también. Entonces el modelo basado es bastante fácil que yo sé. Simplemente es iterativo porque usa dos partes. La información observada se divide en series bastante largas y bastante cortas, donde primero se completa las bastante largas en función de las estaciones observadas con mayor información y las cortas en función de estas largas ya completadas. Si es que no hubiera información, uso datos de estaciones de datos de análisis, pero no uso la serie del análisis puro, sino corrijo esta información mediante el punto de píxel donde cae y donde se encuentra una estación observada. Esto para que la estación de la serie de tiempo del reanálisis sea lo más parecido al observado. Si se dan cuenta, el método es bastante útil y bueno, porque podemos reconstruir información de prácticamente series de 10 años. En este gráfico vemos que la serie original de la estación Cusco, el modelo de estimación prácticamente da buenos valores y hasta parece bastante real porque el modelo tiene, si vemos acá en la serie original, presenta valores de rangos de valores decimales redondeados, cosa que el modelo no presenta eso y hasta parece más real. Otro problema también para resolver la variedad temporal de temperatura es lo que se denomina la homogeneización. ¿Qué es la homogeneización? Es la eliminación o reducción de cambios de temperatura debido a factores no climáticos. Es decir, la serie de temperatura solo debe evidenciar lo que es el verdadero valor de temperatura en el clima del lugar. No debe estar influenciada por cambios en la estación, por cobertura en el suelo, por cambios en el tipo de observador o cambios en la instrumentación. Eso no debe estar en la serie de tiempo. Como no tenemos una metodología adecuada para nuestra zona de estudio y generalmente tampoco tenemos información de metadata, que es la información de la estación, cuándo hubo un cambio de observador o de instrumento, usamos un método estadístico, que es un método automático, que se denomina homogeneización emparejada. Primero hacemos una homogeneización mensual, ya con los datos completados, hacemos los valores mensuales y homogeneizamos a nivel mensual. Los factores de corrección mensual lo pasamos a valores diarios y esto se les lleva a las series diarias. Acá tenemos un ejemplo de cómo es la corrección de la homogeneización. Primero detectamos la serie en donde hubo quiebre, y este quiebre se detecta en base a las estaciones vecinas. Cuando se detecta este quiebre, se le agrega un valor de temperatura al resto de datos, y este valor se puede interpolar a los valores diarios. Entonces, los valores de temperatura van a cambiar, ya no van a ser de esta manera. Esto ayuda a que las tendencias sean más homogéneas en el espacio y sean más reales con respecto a las demás. Con respecto a la interpolación, ya una vez resuelta la variedad temporal, ahora falta resolver la variedad espacial. Como mencioné, es lo que se denomina climatológicamente asistido. Es decir, primero diseñamos unas climatologías grilladas a nivel mensual y luego interpolamos las anomalías en base a esas climatologías y esas anomalías espacializadas las agregamos a las climatologías y tenemos valores diarios. Es fácil. Si tenemos los datos de estaciones puntuales y tenemos el satélite y ubicamos los píxeles de cada estos puntos, hacemos una regresión simple, obtenemos un valor. Como estos valores no son exactos a la línea, tenemos unos valores de errores. Estos valores de errores llamados residuales se interpolan. Estos residuales se interpolan y estos residuales interpolados más agregados con el satélite, se obtiene lo que es el medium o la mezcla, que es prácticamente el método de grillado. Esto es prácticamente similar al climatológicamente asistido. No es complicado y esto ayuda para que los valores diarios estén mejor estimados espacialmente y tengan coherencia espacial con respecto a las climatologías. Algunos resultados de Pisco temperatura versión 1.0. Bueno, hablé de la completación. Hice una validación cruzada para ver si es que el método propuesto sirve. Seleccioné las estaciones mayor a 30 años, que fueron alrededor de 30 estaciones, tanto para altura máxima y mínima. De esas series de tiempo solo me quedé con 7 años, o sea, el resto de años no los usé. Con esos solo 7 años completé la información restante y lo hice para diferentes escenarios. Uno, el observado con el dato de reanálisis, con el downscaling, con la mejora que realicé. El otro escenario es con el downscaling, pero solo usando el 30% de datos observados. El otro escenario es con el observado y el editering sin hacer la corrección. Y el otro simplemente usando los datos observados.
Como se dan cuenta, tanto para mínima y máxima, y los estadísticos que miden esto es el BIAS, el error medio y el rango de agregación, que es similar al coeficiente de correlación. Tenemos valores bastante bajos para diferentes series de tiempo. Puede ser de que el valor, que el escenario que se supone que debería salir mejor es el primero, pero generalmente también puede salir con solo observados. Esto puede ser debido a que algunas estaciones puede ser mejor la estimación sin el ERI-TERIN, pero debemos darnos cuenta que es bastante útil el ERI-TERIN. ¿Por qué? Porque si la información del pasado es lo que falta más y si queremos usar estaciones observadas del pasado para completar y no hay, entonces lo que mayormente nos resolvería la variedad temporal del pasado serían series que son del reanálisis. ¿Por qué? Porque su variedad temporal es más estable. Es por eso que se decidió usar este primer escenario. Y a pesar de que los estadísticos, sus resultados son bastante buenos. Esto evidencia de que la completación es bastante buena, como mencioné o como lo vieron en el gráfico anterior. También con respecto a la homogeneización, unos resultados. Hice la homogeneización para las diferentes series de tiempo de los puntos de estaciones observadas. Hice la vecindad de 4 estaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que usé 4 estaciones vecinas para generar la detección de ruptura. Y solamente hice una iteración, es decir, solo homogeneicé una vez. Si se dan cuenta, puede ser de que la homogeneización no sea correcta generalmente porque se forman todavía algunas inhomogeneidades locales, unas tendencias locales que no deberían ser porque no debería haber un cambio positivo y un cambio negativo tan cerca. Eso no es correcto, climáticamente no debería de suceder, pero en temperatura máxima podemos ver que es más estable. Esto nos conllevaría a que nosotros necesitaríamos hacer más iteraciones, y esto es lo que más o menos se propone para la versión 1.1. Con respecto ya a la parte espacial de los datos, se obtuvo en primer lugar las climatologías, tanto para los diferentes meses. En este gráfico o en esta diapositiva yo solo muestro la máxima y mínima para los meses de enero y julio. Pero debemos darnos cuenta que sí estima espacialmente la temperatura, es decir, prácticamente se podría decir hasta el momento que, no sé, decir que el DEN o el variable de elevación es mucho mejor que el MODIS para estimar la temperatura, eso aún no se responde, pero nos damos cuenta visualmente que sí sirve. ¿Por qué? Porque vemos que la variabilidad, el gradiente de variación de temperatura es bastante bueno y estable, y es lo que se reconoce con diferentes datos grillados que se tiene actualmente. Si hacemos una comparación con una base de datos ya establecida, que es la que mencioné que se tiene a nivel mensual, que es la de Vicente Serrano, que es un producto grillado también, pero solo a escala mensual, vemos que sí existen ciertas diferencias. Si vemos la temperatura máxima, que es la primera, y la temperatura mínima, vemos que hay diferencias de hasta 4 grados con esa climatología. Esto puede ser algo normal porque las metodologías son completamente diferentes en ambos productos. Sin embargo, debemos mencionar de que el producto de temperatura de Pisco está basados en datos diarios, es decir, que puede emular lo que prácticamente se hizo con datos mensuales. Y si esto lo vemos para las partes de las tendencias espaciales a nivel nacional, vemos que sí, es bastante parecido. Vemos que hay una tendencia positiva en el periodo 81-2014, tanto para el Pisco temperatura como para la temperatura del dato griego de Vicente Serrano. Vemos que prácticamente se evidencia y también se verifica. Entonces podemos establecer de que existe climáticamente un acoplamiento entre dos productos, es decir, nuestra metodología es bastante aceptable. Es evidente que también, si vemos en la parte de la selva, existen ciertas diferencias, y eso es porque el producto de Vicente Serrano usa menos estaciones que nosotros, es decir, que Pisco temperatura. Esto puede ser bueno, pero también puede ser contradictorio, porque si usas menos estaciones, vas a poder explicar menos la variedad espacial. Pero si usas más estaciones, vas a poder explicar mejor la variedad espacial. Pero si usas menos, vas a tener consistentemente, más coherente espacialmente la temperatura. Hay pros y contras con respecto al uso de mayor cantidad de estaciones. Y si vemos y evaluamos estas tendencias para diferentes alturas, vemos también que existe un calentamiento dependiendo de la elevación, y esto es evidente en ambos productos. Y este calentamiento en función de la elevación es también evidente en otros estudios a nivel global. Entonces, ambos productos y el producto Pisco en general evidencia esto. Entonces, el producto Pisco resuelve la variedad temporal de los datos grillados. Mencioné que iba a hablar un poco del producto 1.1. En realidad, el cambio es un poco, no tan diferente, pero solo se agrega un año más de datos, se actualiza hasta el año 2016 y se cambia la resolución espacial a 10 kilómetros.
¿Esto por qué? Porque si el problema de hacer a 5 kilómetros es que computacionalmente era muy costoso y nuestros experimentos demoraban bastante, y también porque cuando teníamos una resolución muy baja, los errores eran más fáciles de evidenciar, y eso queríamos disminuir, y la forma de disminuir los errores también es aumentando un poco la resolución espacial. Los cambios para la versión 1.1, que es la que voy a presentar en el workshop que se viene en estas 2 semanas, es que la cantidad de estaciones a usar es mucho menor. Se tiene solo 169 estaciones, y que la homogeneización de temperatura llega a tener prácticamente 2 hasta 3 iteraciones. Y creo que tendría un poco más, porque dependiendo de cómo se explica o cómo se visualiza la variación de las tendencias espaciales. Bueno, para terminar, debo mencionar algunas conclusiones y avances de piscotemperatura. Bueno, como mencioné, existe una representación temporal interval de las tendencias, una representación espacial en áreas complejas. Bueno, esto es bastante complejo decir y mencionar, porque acá hay una pregunta que es bastante interesante. ¿Es el MODIS, la temperatura artificial del suelo del MODIS en realidad, es importante para la estimación de la temperatura del aire, o es redundante considerando variables basadas en elevación? ¿Eso qué quiere decir? Que algunas veces con la elevación se podría explicar la temperatura espacial. En algunas zonas puede ser mejor el MODIS, o en otras zonas puede ser mejor la elevación. Eso es algo que aún no se ha estudiado en Perú, pero sí hay estudios a nivel global y algunos en Norteamérica que mencionan que en el caso de la temperatura máxima del aire, la temperatura, el MODIS temperatura, el MODIS de noche estima mucho mejor la temperatura mínima que la temperatura máxima que el MODIS de día. Pero la elevación es una mejor representación para la temperatura del aire máxima. Existen esas pequeñas contradicciones, y esto conllevaría que se tenga un diseño mejor del modelo de interpolación espacial para los datos de Pisco. Pisco o temperatura se va a usar para qué especialmente. ¿Cuál es su fin principal? Es para monitoreo hidrológico y monitoreo de sequías. Como bien, el monitoreo de sequías actualmente se hace con el índice centralizado de precipitación, que solo está en función de la lluvia, de la precipitación, pero también otro índice centralizado, que es el SPI, que usa la evapotranspiración. Con la evapotranspiración se tiene que calcular en base a datos de temperatura. En este caso tenemos diferentes métodos que se podría ya realizar con estos métodos. Sin embargo, algo que debí mencionar al inicio es que el pico de temperatura máxima y mínima se construyen independientemente. ¿Eso qué quiere decir? Que si es que haces la combinación del rango diurno térmico, es decir, la diferencia de máxima y mínima, puede ser que no sea correcto, porque el análisis no se hizo a esa escala. Así que para tener un rango diurno térmico a nivel espacial, se debería realizar aplicando la misma metodología, porque obvio que las series van a cambiar, porque hay más, se puede decir que puede haber en una misma serie de tiempo, puede haber más información de la temperatura máxima, o puede haber de la mínima, o viceversa. Y también se puede explorar lo que es también otras variables para grados días. Bueno, eso sería todo con respecto a piscotemperatura. No sé si tienen algunas preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta aquí en el auditorio? Bueno, mi pregunta más que nada va a la parte de cómo es que relacionan la temperatura de superficie con la temperatura del aire. Me he puesto que son, o sea, ambas al ser temperaturas, uno tiene que ver prácticamente con la emisividad de los cuerpos, ¿no? Y cómo es en sí que lo relacionan, o qué es el algoritmo, cómo es que lo hacen. La relación es estadística. Es esto. Puede ser que la magnitud del dato satelital sea más alto y la magnitud del observador sea bastante diferente. Si te das cuenta, los ejes tienen diferentes magnitudes, pero se tiene una relación directa, y eso se encuentra a nivel nacional. Si tiene una relación directa, entonces hay un modelo estadístico que puede resolver esto. Entonces se puede tener una ecuación que resuelve esto. O sea, estaría relacionado solamente con una regresión lineal. Claro, esto puede cambiar, porque esto puede ser una regresión lineal, o puede ser simple, o puede ser múltiple. Hasta puede ser una regresión no lineal. Porque en los métodos de mezcla, la mezcla puede ser aquí, generalmente, porque lo que se da en la generación del modelo estadístico. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? De la Dirección Zonal. Adelante, la escuchamos.
Bien, aquí un momento. Aló. Quisiera que me indiques, ¿estás utilizando la base de datos de los termómetros del sistema o de los registradores? Así se facturan diferencias de un día para otro de hasta 2 grados. Y eso de alguna manera te va a debilitar la calidad de la información cuando quieras hacer un análisis hasta el 2018. Eso es un comentario. Gracias. Claro, bueno, eso es verdad. Si queremos hacer datos a nivel al menos climático, si queremos información del pasado, es importante la información del pasado y la información del pasado tiene bastante incertidumbre, ¿no? ¿Alguna otra pregunta aquí en el auditorio? Sí, hay una pregunta acá. Dice, el rango de temperatura máxima y mínima implica una nueva metodología, ya que mencionó que son interpolaciones independientes. El rango de temperatura máxima y mínima, implica una nueva metodología, ya que mencionó que son interpolaciones independientes. Ya, creo que habla del rango dinamotérmico, supongo. Es esto. Bueno, como mencioné, pisco-temperatura solo se basa en temperatura máxima y mínima por ahora, y su interpolación es independiente, o sea, no hay una mezcla de ambos productos para la interpolación. Uno, porque si hubiera hecho esto, me hubiera quedado con menos estaciones, porque si hubiera respetado de que escoger solo estaciones que tengan solamente las 3 variables, pueden ser diferentes para cada uno. Es por eso que solo, hasta el momento, solo decide hacer solo temperatura máxima y temperatura independientemente. Si tú quieres el rango hidrotérmico, te recomendaría de que calcules, o sea, bueno, es algo que también se va a construir porque si quieres el producto, ¿cierto? Pero se va a tener la serie de temperatura máxima y mínima, se va a hacer la diferencia que es el rango hidrotérmico y se puede aplicar la misma metodología. Y se tiene un producto pico de temperatura de rango hidrotérmico. Otra pregunta. ¿El pisco temperatura B1 está disponible y en formato para los usuarios? La 1.0. Sí. La 1.0 ahorita se encuentra en el FTP, donde está el dato de pisco en el Observatorio de Innovaciones Sonics. Ahí se encuentra. Se encuentra en formato en SDF. Bueno, no sé si será amigable, pero está para que lo haga porque está a escala diaria y a escala mensual. Y se puede abrir en cualquier programa. Bien, ¿hay alguna otra consulta aquí en el auditorio? De las direcciones zonales que nos están escuchando por la transmisión. Tampoco. Bien, esta ha sido la última sesión de Jueves Científico. Agradecemos a cada uno por su participación y los invitamos para el siguiente Jueves Científico, que será el 24 de mayo. Muchas gracias.